Hola profesora. Le habla Sergio Maripán, estudiante de primer año de psicología, y a continuación voy a desarrollar mi mapa conceptual que da cuenta de mi aprendizaje a lo largo de la cátedra de introducción a la psicología, y se va a desarrollar a través de la siguiente pregunta, que es: ¿qué es la psicología y cuál es su aporte a la comprensión del ser humano? A lo largo del desarrollo de este mapa conceptual vamos a tratar de responder estas preguntas. En una primera instancia me gustaría comenzar hablando sobre los orígenes de la psicología. La psicología tuvo una especie de preorigen, por llamarlo de esta forma, que fue en el mundo clásico, particularmente en Grecia. Acá nace el interés por el estudio de la psique humana, pero dentro del campo de la filosofía, ya que todavía no existía la psicología como una ciencia propiamente tal. El origen etimológico de la palabra viene del griego, obviamente, que es de psico, que significa alma, y logos, estudio. A lo largo de la historia de la psicología existieron ciertas orientaciones que fueron enfocando posteriormente las escuelas, las corrientes, en fin. La primera de ellas es la corriente naturalista, que es propia de los filósofos. Ellos vinculaban la naturaleza del hombre con el universo. Posteriormente estuvo la biológica, que atribuye como base de la vida los estudios internos y la fisiología humana. Posteriormente, y aunque pudiera parecer raro, estaba la orientación matemática, que apunta a que nuestros sentidos generan distorsiones, por lo que la única forma que nosotros podemos acceder a la realidad es a partir del razonamiento lógico-matemático. También tenemos la orientación ecléptica, que era propia de los sofistas. Ellos proponen que cada uno depende de su propia experiencia, que la psique humana no se puede dividir en otras áreas de conocimiento. Y por último, la humanista, que se centra en las particularidades particularmente humanas, como son el raciocinio, por ejemplo. Eh, También también dentro de los orígenes de la psicología, perdón, hubo grandes pensadores y corrientes que fueron aportando cada uno desde de su área del saber a la creación y el desarrollo de la filosofía. En primer lugar tenemos a los pensadores clásicos, como había mencionado anteriormente, que son Platón y Aristóteles, que, insisto, si bien no hablaban de psicología propiamente tal, porque en ese entonces ni siquiera existía la ciencia, sí se acercaron desde sus corrientes de estudio. En el caso de Platón, él propone que el alma como algo inmaterial y que está desligado del cuerpo, y por su parte Aristóteles propone que el cuerpo y el alma sí están ligados. Posteriormente nos encontramos con el racionalismo, que propone como base del conocimiento a la razón. Su principal exponente es René Descartes. Posteriormente nos encontramos con el empirismo, que postula que la única fuente de conocimiento es la observación de los fenómenos naturales a través de los sentidos. Su principal exponente es John Locke. Luego tenemos el positivismo francés, que aplica los conocimientos de la ciencia observable. Vale decir ya acá que somete a prueba los fenómenos psíquicos. Su principal exponente es Comte. Luego surge la psicología experimental, y dentro de este contexto nos encontramos en una primera instancia con el estructuralismo. Nace en 1879 y se separa de la filosofía. Y el gran paso que tiene es que separa la filosofía de la psicología, cuando Wundt funda su instituto psicológico a través del método de la observación pura. Posteriormente tenemos la Gestalt o Gestalt, que postula que la conciencia humana no puede dividirse en elementos básicos. Y finalmente el funcionalismo, que es una escuela basada en la teoría de la evolución de Darwin. Ahora me gustaría hablar de las ramas y áreas de estudio y sus aportes de la psicología. Para eso primero me gustaría ya que definir el concepto de psicología, una vez que ya hice esta suerte de marco teórico en la primera parte del mapa conceptual, hablando sobre los principios, los orígenes, en fin. Ahora me gustaría desarrollar el concepto de psicología,
Pero lo pensé y dije, voy a hacer quizás una definición de manual de la que estaba en el material de estudio, en los videos, pero prefiero entregar una definición construida por mí mismo. Eh, bueno, en base a lo que yo aprendí y en base a mis conocimientos previos, la psicología es una ciencia social que le ha costado mucho ser dotada del carácter de ciencia, esto debido a que el objeto de estudio no es un objeto concreto como podría ser, por ejemplo, la biología, que es la célula, los procesos biológicos, en fin. Tiene esa característica la psicología, lo que no la hace bajo ningún concepto menos valiosa, porque que un concepto sea más abstracto no significa que no pueda ser estudiado. Bueno, esta ciencia social aborda la psique humana a partir de diferentes enfoques teóricos. Por ejemplo, a través del inconsciente, a través de la conducta, a través de la persona la persona en su entorno, los sistemas, y o a través de la persona en sí misma como un sujeto global. Respecto a las ramas de la psicología, tenemos a la psicología del desarrollo, que estudia los estados evolutivos de la persona a lo largo de su vida; la psicología fisiológica, que es la que estudia el impacto que tienen nuestros procesos biológicos en nuestra conducta; la psicología experimental, que es aquella que se encarga de hacer experimentos sobre los procesos básicos psicológicos, como por ejemplo la memoria, el aprendizaje, en fin; la psicología clínica, que es la más tradicional, que es la encargada de abordar ciertas problemáticas patológicas de índole psicológico; la psicología social, que estudia a la persona en relación a su entorno, se entrecruza con otras áreas del saber, como son la antropología, la sociología, en fin; la psicología organizacional, que estudia el comportamiento humano en contextos laborales o en contextos de organizaciones, con la finalidad de promover las habilidades de la persona dentro las habilidades y el desarrollo de la persona en el contexto de las instituciones. Y por último, la psicología de la personalidad, que es la que estudia las características individuales de cada sujeto. Existen muchas más, pero estas son las principales. Posteriormente me gustaría hablar sobre las escuelas de psicología. La primera de ellas y la más clásica es el psicoanálisis, cuyo precursor, cuyo padre es Sigmund Freud. Esta escuela se caracteriza por tener como objeto de estudio, obviamente, a la psique humana, pero a partir del el estudio del inconsciente y del mundo de los sueños. Posteriormente tenemos la escuela conductista, cuyo precursor es Watson, y se encarga de estudiar la conducta observable. Podríamos decir que está dotada de un carácter más científico que el psicoanálisis, como lo que, insisto, no la hace menos válido al psicoanálisis. Posteriormente tenemos el humanismo, que es su precursor es Rogers. El humanismo, si no me mal no recuerdo, nace en los años 60-70 en el contexto de la posguerra, la guerra mundial, y su finalidad es centrar la psique humana como a la persona como una totalidad, como una globalidad. Ya no se estudia de una manera aislada. Y por último, la escuela sistémica, cuya finalidad o se enfoca más bien en estudiar a la persona en relación a su contexto. Por ejemplo, si una persona llega a una consulta psicológica aludiendo síntomas depresivos, un psicólogo bajo este enfoque podría decir que esta persona solamente es el síntoma de una patología sistémica que también incluye a su familia. Por último, me gustaría hablar sobre la concepción biopsicosocial. Para esto me gustaría mencionar qué se entiende por concepción biopsicosocial. Esta es un nuevo enfoque que se está usando tanto en ciencias sociales como en las ciencias duras, mal llamadas ciencias duras o ciencias naturales, que da cuenta y se hace cargo de una problemática surgida en las ciencias, que es separar a la persona humana de su dimensión biológica, psicológica y social, y esta concepción las une a las tres, entendiendo que no se puede entender el fenómeno humano por separado, ¿ya? La concepción biopsicosocial postula que la persona tiene en psicología, ¿vale? Me explico.
posee unas bases neurológicas de la psicología. ¿Ya? Estas se fundamentan en una primera instancia en el sistema nervioso. Este se divide en sistema nervioso central, que está compuesto por cerebro, cerebelo y médula. El sistema periférico, que está compuesto por por venas dendritas que llegan hasta a nuestros receptores sensoriales. Y también dentro del sistema nervioso se incluye el concepto de plasticidad cerebral, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro, particularmente nuestras neuronas, para adaptarse a los cambios que nos propone el ambiente y a partir de esto aprender. Es muy propio este concepto de la neurociencia. Otro de los conceptos claves dentro de las bases neurológicas de la psicología es el papel que juega la evolución y genética, particularmente cuando nace la teoría de la evolución de Darwin, que genera una revolución en este sentido porque la conducta humana está predispuesta por la evolución y por la genética. Por ejemplo, el estrés en particular es consecuencia de nuestra evolución cuando el hombre de las cavernas tenía que estar en constante escape para salvar su vida. Entonces a través de la evolución el hombre fue aprendiendo esto y lo adquirimos. En el mundo moderno ese estrés nos juega malas pasadas porque nosotros no estamos corriendo el riesgo de que un león o un dinosaurio nos vaya a comer, ¿cierto? Pero sigue como parte propia nuestra de la evolución. Y a nivel genético también porque existen la genética juega un papel importante en el desarrollo de nuestra conducta. Por ejemplo, hay teorías que dicen que el autismo tiene una base genética, o así como pueden haber otros trastornos de personalidad que también lo tengan. Continuando, existen algunas patologías que tienen que tienen base neurológica. No necesariamente es la única base de la neurológica. Puede que existan otras consecuencias, así como también puede haber una persona que tenga una predisposición a desarrollar un trastorno que tiene base neurológica, pero que a partir de un ambiente adecuado, que promueve sus habilidades, no las va a desarrollar. Aclaro esto para no ser tan tajante. Algunas de ellas son el trastorno de ansiedad, el trastorno de pánico y la depresión. Por último, dentro del concepto de la concepción de desarrollo biopsicosocial, tenemos las variables afectivas y cognitivas de la persona porque no podemos entender el desarrollo de la persona o la complejidad de una persona solamente a partir de su biología. En este sentido existen las variables afectivas, que son la emoción y la motivación, como medio de promotor o de depresor de la conducta, y tenemos las variables cognitivas, que son la sensación, la percepción, la atención, la memoria, el aprendizaje, vale decir los procesos cognitivos de la persona. A partir del desarrollo de toda mi exposición, me gustaría responder a la pregunta que plantea el mapa conceptual. Como yo decía anteriormente, la psicología ya la definí, pero me gustaría dar una definición un poco más personal a continuación. Yo creo que la psicología son dos cosas, a mi parecer. En una primera instancia un arma de construcción masiva, así lo veo yo, porque considero que la psicología se ha transformado en una ciencia social que atraviesa todas las áreas de desempeño humano. La psicología está en todas partes, está en educación, está en la salud, incluso está en el deporte. Por lo tanto, la psicología es como una especie de virus, entendiéndolo en un buen sentido, que se va propagando y aporta en todas las áreas del desempeño humano en que se desenvuelva. Pero también yo la veo como una arma de destrucción masiva, porque la psicología mal usada puede servir como un mecanismo de manipulación de manipulación de masas, y creo que a lo largo de la historia se ha hecho así, no solo con la psicología, sino también con otras áreas del conocimiento. ¿Y cuál es su aporte a la comprensión del ser humano? Bueno, yo creo que es importantísimo porque es la ciencia que por excelencia se encarga de estudiar la mente humana, y gran parte una de las grandes partes de la dimensión humana es nuestra psique, es nuestro pensamiento, nuestra mente, además de nuestro espíritu, obviamente. Entonces, la psicología ha sido la ciencia humana que por excelencia se ha hecho cargo de esta problemática humana.
De esta forma concluye mi exposición, profesora. Comentarle que fue una asignatura que me encantó, me maravilló, cumplió las expectativas que yo tenía respecto a lo que es esta carrera, así que espero seguir aprendiendo. Creo que lo he dicho antes, no sé si con usted en particular, pero yo deliberadamente me paso del tiempo estipulado para hacer mi exposición, aprovechándome de su tiempo. Le pido disculpas, pero considero que voy a ser un poco crítico acá, que el tiempo que se establece es demasiado poco y en particular yo tengo un estilo de aprendizaje que me obliga un poco a desarrollar mis ideas de manera más extendida. Entonces, hacer esto no lo hago de manera azarosa, sino que lo hago con la finalidad de promover mi aprendizaje. Sé que a lo mejor en esa parte de la rúbrica no voy a tener tan buen puntaje, pero voy a aprender mejor. Y me quedo con eso. Muchas gracias, profesora. Le deseo un excelente año 2020.